Hola, bienvenidos a un video más con su profesor José Mendoza. En este video vamos a aprender cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales de acuerdo a sus tipos. Bueno, las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas que contienen derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Aquí está la clave. Este tipo de ecuaciones diferenciales solo pueden tener una variable independiente. En este primer ejemplo tenemos derivada de y con respecto a x menos 8y igual a 1. Aquí nosotros en este ejemplo podemos considerar que la y es una función que depende de x. Por lo tanto, aquí la y es mi variable dependiente y mi x la única variable independiente, por lo que es ordinaria. En este segundo ejemplo, tenemos derivada de p con respecto a x menos derivada de q con respecto a x. Aquí en este caso tenemos dos variables dependientes que serían la p y la q y solo una variable independiente que es con respecto a la que se está derivando, que es la x. Por lo tanto, esta también es ordinaria. En esta tercera ecuación diferencial tenemos una notación diferente. Aquí tenemos apóstrofos. Son las rayitas que aparecen en el superíndice de la y. Por ejemplo, en este caso decimos que esto sería la tercera derivada de y con respecto a x, y esto se escribe así también: tercera derivada de y con respecto a x. Nótese que este orden de derivación en el numerador va entre la letra d y la y en el denominador va en el superíndice de la x. Esta es la forma correcta de escribir el orden de derivación, y así lo pueden consultar en diversas bibliografías. Muy bien. Aquí tenemos una segunda derivada y esto a su vez está elevado al cuadrado. Sin embargo, tanto la tercera derivada como la segunda como la primera están derivadas con respecto a la única variable independiente que es la x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial también es ordinaria. En este cuarto caso, tenemos aquí x cuadrada más y cuadrada multiplicada por dx. Esto es otra notación que también se utiliza en las ecuaciones diferenciales. Aquí simplemente, si queremos regresar a esta notación, como la de los primeros tres ejemplos, dividiríamos todos los términos entre el diferencial de x. Aquí esto se hace 1. Y aquí me quedaría la única derivada, que es la derivada de y con respecto a x. Nuevamente tenemos solo una variable independiente que sería la x. Aquí. Y en este último ejemplo tenemos una notación diferente. Tenemos operadores, pero también significa derivación. Esto significa la derivada de u con respecto a x más la derivada de b con respecto a x. Nuevamente, la única variable independiente aquí es la x. Por lo tanto, todos estos son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Cabe mencionar que, por ejemplo, en esta notación de apóstrofes, cuando nosotros ya tenemos orden de derivación muy alta, por ejemplo, si queremos representar la cuarta derivada de y con respecto a x, o la octava derivada de y con respecto a x, resultaría poco útil estar poniendo 8 apóstrofes. Entonces, lo que se usa es poner entre paréntesis el orden de derivación para diferenciarlo de lo que es la potenciación. Muy bien. Y a continuación vemos lo que son las ecuaciones diferenciales parciales. Este tipo de ecuaciones diferenciales contienen derivadas parciales de una o más variables dependientes, de dos o más variables independientes. Estas ya pueden tener dos o más variables independientes. En este primer caso tenemos la segunda derivada parcial de u con respecto a x, más la segunda derivada parcial de u con respecto a y. Y aquí la segunda de u con respecto a z. Si nos damos cuenta, aquí en esta ecuación diferencial, nosotros tenemos solo una variable dependiente, que en este caso es la u.
pero estamos derivando con respecto a x, y y z. Por lo tanto, tenemos tres variables independientes, por lo cual se convierte en una ecuación diferencial parcial. En este segundo caso, tenemos aquí en este término una derivada parcial con respecto a x, pero aquí tenemos una segunda derivada parcial mixta. Primero se deriva parcialmente con respecto a y y luego con respecto a x. Por lo tanto, aquí tenemos también más de una variable independiente. Tenemos la x y la y. Y en este tercer caso, de igual manera, estamos derivando a z con respecto a x y con respecto a y. Tenemos dos variables independientes, la x y la y. Por lo tanto, aquí este es otro ejemplo de una ecuación diferencial parcial. Muy bien. Otro tipo de clasificación de ecuaciones diferenciales tiene que ver con el orden. Se dice que el orden de la más alta derivada en una ecuación diferencial se llama orden de la ecuación. Por ejemplo, en estas dos primeras ecuaciones diferenciales podemos decir que son de orden 1. En esta tercera ecuación diferencial, como el máximo orden de derivación es 3, esta sería de orden 3. Esta sería de orden 1 y orden 1. Y estas ecuaciones diferenciales parciales serían de orden 2. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación según la linealidad. Vamos a ver si una ecuación diferencial es o no lineal. Bueno, una ecuación diferencial lineal tiene esta forma, tiene esta estructura. Esta es una ecuación diferencial lineal de orden n porque tiene enésima derivada. Vemos que cada uno de sus coeficientes de mis derivadas, en cada uno de mis términos, contienen o refieren ya sea a constantes o a funciones que dependen de x. Y del lado derecho, igual a una función g de x. Bueno, si una ecuación diferencial tiene esta estructura, se dice que es lineal. Y particularmente, si la g de x es igual a 0, esta ecuación diferencial se dice que es homogénea. Si es diferente a 0, entonces la ecuación diferencial no es homogénea. Y cabe mencionar que esta g de x puede ser una constante o una función que dependa de x. Una x cuadrada, una función trigonométrica, un seno de x, una exponencial, etc. Muy bien. Bueno, aquí tenemos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales. En esta primera ecuación diferencial, bueno, nuevamente aquí podríamos dividir entre el diferencial de x, lo mismo que en el segundo término. Aquí se hace 1. Y vemos que esta es una ecuación diferencial lineal porque tiene esta estructura. Sería de primer orden, es decir, esta parte de aquí, particularmente con la g de x igual a 0. En el segundo caso, tenemos la misma estructura de la ecuación diferencial lineal con la notación de los apóstrofos. Esta sería una ecuación diferencial lineal de orden 2, homogénea porque el lado derecho es igual a 0. Y en este último ejemplo tenemos una ecuación diferencial lineal, en este caso sería de orden 3. Vemos que sus coeficientes son funciones que dependen de x. Este sería como mi A3 de x, mi A2 de x, mi A1 de x y el 5 sería mi A0 de x. Vemos que este A0 está multiplicado por y en este caso esta sería no homogénea porque el lado derecho en este caso es diferente de 0. Muy bien. Pues ahora lo que sigue es las ecuaciones diferenciales no lineales. En este primer ejemplo, aquí tenemos aparentemente una ecuación diferencial de esta estructura de segundo orden. Sin embargo, vemos que aquí una y está multiplicando a la segunda derivada.
y esto ya rompe con esta estructura porque deben ser coeficientes que dependan de x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial no sería lineal, al igual que en este ejemplo, que tiene una estructura de una ecuación diferencial lineal de tercer orden, excepto porque este coeficiente A0 de x que multiplica a la y, aquí tenemos que tener una y aquí tenemos una y elevado al cuadrado. Aquí mi A0 vendría siendo el coeficiente 1. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial no lineal. Muy bien. Pues ahora lo que sigue es, ya para que quede bien claro este tema, ver un ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial y la queremos clasificar. Bueno, primeramente vemos que esta ecuación diferencial es ordinaria, porque solo se está derivando con respecto a la única variable independiente, que en este caso sería la x. Aquí sería segunda derivada de y con respecto a x, y aquí primera derivada de y con respecto a x. Muy bien. También decimos que es lineal, porque tiene esta estructura y además de segundo grado. ¿Sí? Tiene la forma a2 de x por y'. ¿Quién sería mi a2 de x aquí? La x cuadrada. Más a1 de x por y'. ¿Quién sería mi a1 de x? Mi x. Y mi a0 de x sería esto que está entre paréntesis. Mi g de x sería mi x a la 3 medios. Entonces tiene la estructura de una ecuación lineal y es de segundo grado porque el orden de derivación máximo es en este caso el 2. No es homogénea, dado que mi lado derecho es diferente de 0 y el orden, ya lo comentamos, es de orden 2. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Recuerden, yo soy su profesor José Mendoza. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal.